buenas tardes. Les damos la más cálida bienvenida a Causa y Efecto, un espacio informativo y de análisis que se transmitirá en vivo todos los domingos de las 2 a las 4 de la tarde y tendrá una repetición a las 6 de la tarde. Agradecemos la apertura de Primer Sistema de Noticias que nos da esta oportunidad de enlazarnos con todos ustedes en este amplísimo esfuerzo por democratizar los medios, que es un ingrediente esencial para la verdadera democracia en México. Reconocemos el apoyo técnico muy valioso de Armando Palafox, el ingeniero en los controles, y de Adriana Palafox y Armando Cabrales, que van a estar atendiendo tanto los controles técnicos como las llamadas de ustedes. Como ustedes saben, este espacio se divide en 6 segmentos en los que estaremos analizando el acontecer local, nacional e internacional, así como nuestro marco jurídico. Para ello me es muy grato presentar a mis compañeros Juan José Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Héctor González Cuellar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Enrique Ochoa. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Y su servidora Patricia Barba, que estaremos encargados de este programa. Me es muy grato anunciar que el día de hoy tendremos la participación de una extraordinaria periodista y escritora, Anabel Hernández, con la que platicaremos en uno de los segmentos. Y también tenemos el gusto de comunicarles que hemos dedicado un segmento especial para sus llamadas telefónicas, porque nos interesa mucho la retroalimentación y lo que ustedes tengan que decir, rogándoles nada más, si son tan amables, en limitarse aproximadamente a 2 minutos para dar oportunidad a que más gente participe. Pues sin más preámbulos, pasamos al primer segmento, que es las 3 noticias más relevantes de la semana y su análisis. Muy bien. Comenzamos con la noticia acerca de Aleph Jiménez, quien reaparece en esta semana. Se había refugiado originalmente en La Paz, Baja California, por la situación tan tensa que se vive en el Senado. Bien, el otro tema de gran relevancia es el relativo a la reforma laboral. La reforma laboral pasó la discusión de las comisiones, fue votada por la planadora del PRI y del PAN, del PANAL y del Verde Ecologista, y pasó al Pleno, donde también fue aprobada. Esta próxima semana va a ser turnada a la Cámara de Senadores. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, también esta otra noticia sumamente relevante, que es Morena. ¿Qué va a pasar con Morena? Se llevaron a cabo asambleas distritales en, valga la redundancia, los distritos 4, 5 y 6 de Tijuana, con dos temas fundamentales. 1, ¿va a ser Morena un partido político? 2, ¿bajo qué estructura va a llevar a cabo Morena esta otra función como partido político? Así que pues pasemos al análisis de las noticias, Juan José. Muy bien. La desaparición de Aleph Jiménez tiene una representación del ambiente que existe en el país. Este ambiente pinta algunos barruntos de represión. Se dio un día antes de las elecciones en Guadalajara, como decíamos la semana pasada, se dio también en Monterrey, agresiones concretas contra gente del 132. El Estado está muy preocupado porque detrás de López Obrador y detrás de los movimientos que reivindican una lucha contra la corrupción existe mucha legitimidad. La manera como surge el Yo Soy 132 es en respuesta a el papel que desempeñó Enrique Peña Nieto ante la comunidad universitaria de la Iberoamericana en la Ciudad de México. En este evento fue desafortunada las declaraciones que hizo el actual presidente electo, Enrique Peña Nieto, al señalar que el problema de San Salvador Atenco lo había resuelto de la mejor forma posible y que él era el responsable, aludiendo a la manera como se resolvió lo que ocurrió el 2 de octubre del 68, donde Díaz Ordaz también plantea exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, los jóvenes universitarios de la Ibero, que tienen una posición privilegiada en lo que son las universidades privadas en cuanto a conciencia, pues fue de una reacción inmediata, en donde rechazaron tales declaraciones, porque eran una especie de cinismo ante la forma en cómo no resolvieron
lo de San Salvador Atenco, donde hubo tortura, hubo asesinatos, hubo violaciones sexuales contra los residentes de esa comunidad. En ese sentido, es muy legítimo la forma en que surge el Yo Soy 132, y eso es una preocupación para el sistema. Entonces, en este caso, Aleph Jiménez se sintió desesperado por la forma en que lo estuvieron hostigando después de la celebración del 15 de septiembre, desde la noche del grito, y tuvo que huir. Él dijo: yo no quiero exponer ni a mis compañeros, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi familia, por lo tanto huyo, se desconectó del celular, no intervino para nada en la posibilidad de comunicación. Gente experta en la política dice: bueno, cometió un error grave de haberse comunicado con los compañeros y la dirigencia. Lo que sucede es que era grave la forma en que había sido hostigado permanentemente, además aunado a que hubo 2 científicos asesinados, uno del CICESE y una joven egresada de la maestría en ciencias biológicas de la UABC. Tengo que ser más preciso, no recuerdo cuál es el nombre de la maestría, pero es una joven que fue asesinada recientemente en un caso de violencia cotidiana que hay contra la población, aunado a que durante todo este mes de septiembre y una parte de agosto también hubo una ola de asesinatos, sobre todo contra mujeres. Entonces es muy importante, el sistema está haciendo todo lo posible por deslegitimar este tipo de movimientos, porque ya están tratando de acomodarse ahora que va a tomar posesión Enrique Peña Nieto, al menos eso es lo que plantea. Entonces, en el tiempo que me queda, nada más quiero hacer el señalamiento que es muy importante que estemos al tanto, porque México, si da una imagen de violento, que había sido la misma propuesta con una iniciativa muy lejana, pero con la intención de romper la protección que la ley le daba a los trabajadores desde Carlos Salinas de Gortari. Lo que hace Carlos Salinas de Gortari es intentar proponerla en 1991 y es hasta el final del sexenio de Calderón cuando la ley Lozano, retomada de Carlos Salinas, la asume Calderón. Vimos cómo 22 votos aplastantes contra 9 votos del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y del PRD no dieron oportunidad de incluir ninguna reforma en relación a la transparencia de los sindicatos. El corporativismo charro, los sindicatos que presiden prácticamente los petroleros, la CTM, el sindicato de maestros, van a seguir haciendo de las suyas con los recursos, con las cuotas sindicales, van a seguir votando a mano alzada. Se eliminó la alternativa que había en relación a que las elecciones sindicales fueran con voto libre y secreto. Eso se erradicó. La propuesta del PAN fue muy débil y los charros hicieron todo lo posible por seguir esclavizando el trabajo y volver a 1900 con las tiendas de raya que ahora siguen siendo las tiendas de cómprelo en abonos y baratito, pero siguen siendo las tiendas de raya. Yo hasta ahí dejaría el mensaje. Es un excelente análisis el que acabas de hacer sobre un tema que está haciendo retroceder a México a principios del siglo XX, a una verdadera esclavitud. Y bueno, también está muy conectado con todo este ambiente de represión que previo al ingreso, a que tome protesta Enrique Peña Nieto, este asunto de Morena. Morena ha sido un actor principalísimo, muy relevante en la vida política. Ha sido un liderazgo el que ha encabezado Morena en cuanto a las protestas contra la represión, protestas contra la privatización del petróleo, protestas, en fin, contra todas aquellas políticas provenientes desde afuera que nos quieren imponer por parte del Fondo Monetario
que conocemos como neoliberalismo, y Morena está ahorita en un momento crucial, un momento definitorio de su historia, de su quehacer político, porque se ha planteado la posibilidad de que se convierta en un partido político. Este va a ser un tema de los congresos que se van a llevar a cabo aquí en Tijuana, en los diferentes distritos, y el otro tema centralísimo es bajo qué estructura. Aquí vale la pena mencionar cuál es el engranaje electoral que existe actualmente. Ya vimos que en esta última elección, en el 2012, tanto el IFE como el Tribunal Federal el Tribunal Electoral Federal quedaron completamente desacreditados. Se hizo muy evidente que no están ahí para transparentar elecciones, sino están ahí para cobijar fraudes, como lo vimos, este fraude que acaba de ocurrir y que pues va a dar lugar a que se siente en la silla presidencial Enrique Peña Nieto. Morena está en esta disyuntiva, y yo me permitiría también abordar este mismo tema de Morena, de qué tanto conviene que sea partido político, quiénes se expresan a favor, quiénes se expresan en contra, cuáles son las desventajas, cuáles son las ventajas, en el siguiente segmento, que es analizando la Constitución, donde veríamos el artículo 41 en su fracción quinta. Creo que es más que relevante hacer esto, y bueno, pues si no tienen inconveniente, vamos a ¿qué les parece si analizamos también las noticias que tú acabas de dar y las tratamos de enlazar con lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que es muy importante que tanto Morena como los partidos políticos de izquierda, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, tengan en consideración que existe un ambiente que los obliga a mantenerse en unidad. López Obrador tuvo una separación tersa de los partidos del movimiento progresista, pero no fue un rompimiento. Entonces es fundamental que estos partidos que dieron la batalla en el Congreso, aunque están en minoría por la alianza permanente del PAN y el PRI, también tienen una vida ellos, y tienen un papel que jugar. Entonces Morena requiere consolidarse en los congresos que se van a llevar a cabo la semana que entra, para que al mismo tiempo de definirse cuál va a ser su proyecto en adelante, si va a ser a través de partido político o asociación civil, y generen su propia estructura, de qué manera van a participar en la resistencia civil. Hubo un evento en Oaxaca la semana pasada, donde se llegaron a una serie de acuerdos, y Morena Nacional también participó, además de 270 organizaciones. Es algo que nos va a precisar Enrique cuando le toque a él participar en ese sentido. Entonces, tanto el Congreso distrital que se va a llevar a cabo, como la parte de este ambiente de represión, tiene una articulación fundamental, porque además todo el mundo lucha contra la reforma laboral. A mí me gustaría mucho traer a colación este escrito espléndido del filósofo Enrique Dussel. Enrique Dussel, este filósofo extraordinario que me parece que es catedrático de la UAM, y Enrique Dussel dice algo muy cierto, entre muchas cosas que aporta a favor de que Morena se transforme en un partido político. Él dice que es imprescindible que exista en México un amplio partido de izquierda, de la verdadera izquierda, y dice Enrique Dussel que no necesariamente implica que tenemos que seguir a una figura, sino al contrario, no es al contrario, lo que puntualiza y lo hace muy bien es: necesitamos seguir principios. Eso es impresionante, o sea, es menester que abordemos este escrito de Enrique Dussel al regreso de la pausa. Ya estamos de regreso, y quiero concluir este análisis del escrito excelente de Enrique Dussel, y que nos puntualiza que no se trata de seguir a nadie, de seguir liderazgos, aunque sí dice que si un liderazgo puede garantizar que se cumplan los principios los programas de un organismo político, pues adelante, ¿no? Hay que seguirlo, pero siempre no porque sea un líder, sino hay que seguirlo justamente porque coincidimos con sus principios, ¿no? Yo creo que el liderazgo de López Obrador es algo que no está en discusión, indiscutible.
De hecho, muchas organizaciones que no están de acuerdo en participar en elecciones lo hicieron ahora porque lo reconoce la gente, ¿no? Así es, pues vamos a entrar a este otro segmento que es el análisis de nuestro marco jurídico, el análisis de la Constitución, y aquí cabe mencionar bien los artículos, por ejemplo el artículo 9, que ya habíamos analizado la vez pasada, pero no sobra volver a mencionarlo, el artículo 14 y el artículo 16 en lo que respecta a la represión. A la represión básicamente contra Yo Soy 132. Otro de los artículos relevantísimos, por lo que acaba de anunciar Héctor, que se aprobó esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues es justamente el artículo 123. Y en lo que respecta a Morena, es imprescindible que analicemos muy a fondo lo que es el artículo 41 constitucional, básicamente en su fracción quinta. Vamos a empezar por el artículo 14. Dice este artículo importantísimo que nadie puede ser encarcelado sin antes ser sometido a un juicio ante un tribunal debidamente establecido de acuerdo con la ley. Lo que ha sucedido, este artículo se liga también muy estrechamente con el 16, que dice no se puede detener a nadie si no se cuenta con una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial debidamente constituida. Lo que ha ocurrido precisamente con los muchachos del Yo Soy 132 y con otros actores políticos de siempre, porque la historia de México está plagada con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, etcétera, es que llegan las autoridades y sin mediar ninguna orden judicial se llevan a estudiantes que están haciendo uso de su derecho digamos, constatado en el artículo 9 constitucional de manifestarse públicamente mientras lo hagan, digamos, sin violentar nada, sin acudir a la violencia. En este caso, Héctor, Enrique, Juan José, estamos viendo que en el caso particular de Alep Jiménez y de los otros muchachos que el día 15 participaron en el grito de independencia, pues vieron sus derechos constitucionales terriblemente violados, porque los detuvieron sin haber ellos recurrido a ningún acto de violencia, simplemente porque estaban ahí para denunciar una elección que fue fraudulenta a todas luces, ¿no? Claro que sí. Sí, de oponerse a la imposición. Yo creo que Héctor y Enrique podrían agregar algunos comentarios a este respecto. Adelante. Sí, claro. Incluso también en esta valoración ligado al proceso interno de discusión en el que se encuentra Morena, también había que contemplar cuál es el alcance, cuál es el verdadero significado que tiene el acatamiento de las leyes y cómo se están llevando a la práctica, porque si con el mismo marco jurídico con el que contamos actualmente se está llamando a formar un partido político nuevo, bueno, verdaderamente, ¿cuál es el impacto que tendría en la práctica cuando ya tenemos ahorita 3 partidos? Vemos las consecuencias que tiene mantener esos 3 partidos, y no es por demeritar una forma de lucha, una forma de respuesta ante la situación grave económica, política y social que atraviesa el país, pero me parece que incluso las respuestas en torno a la reforma, o mejor dicho, la contrarreforma laboral que se han dado de parte del movimiento obrero, de organizaciones sociales, del movimiento estudiantil, nos da pistas, nos da indicadores de por dónde puede venir la respuesta, además de un partido político, ¿no? Por ejemplo, muy concreto puedo señalar el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que actualmente se encuentra en un proceso de huelga de hecho, y que, bueno, está protestando frente a un caso de corrupción de la rectora, de quien dirige esta universidad, y que, bueno, están pasando a otras formas de organización y otras formas de lucha también. Entonces habría que ver si no es esta la respuesta, ¿no?, que se está dando de parte de la sociedad organizada, porque precisamente los partidos políticos se han quedado cortos, están desprestigiados, y el marco jurídico que los rige, pues vemos que no se respeta, ¿no? Mejor ejemplo que la elección pasada presidencial, pues creo que no puede haber.
Héctor. Sí, yo quisiera retomar la vinculación que existe entre Morena como partido político, que es la verdadera oposición. El otro día nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿quién representa a la oposición? Supuestamente el PAN era la oposición del PRI, pero ya vimos que se juntaron, son tienen la misma política económica, la misma política sindical, la misma política energética, y no nos extrañe que adelante venga una reforma energética que privatice Pemex y que en la cuestión fiscal le dé más privilegios al capital. En ese sentido, la representación de Morena va a defender los intereses de la clase trabajadora, que es la inmensa mayoría de este país. Yo creo que el tema central, el foco central de esta oportunidad de contactarnos con el público y hacer la reflexión junto con ellos y después entrar en un diálogo, es ver que hay una mentira en cuanto a que disminuyendo las prestaciones laborales se va a incrementar la productividad. Eso es totalmente falso. El mismo sector público cita que lo que se requiere es mejorar los salarios, mejorar la tecnología, mejorar el Estado de Derecho, que no haya la violencia y la delincuencia que existe, y que haya capacitación y educación para los trabajadores. En ese sentido, yo creo que están empezando por un lado de satisfacer intereses de los empresarios transnacionales y de no atacar un punto clave, que es la corrupción. No puede haber en este país confianza en un Estado corrupto. Muchas gracias, Héctor, Enrique, Juan José. Bueno, esto vendría a violar de una manera terrible la letra y el espíritu del artículo 123. El artículo 123 que se creó por el constituyente de 1917, justamente para garantizar todos los derechos de la clase trabajadora. Estamos viendo que se están pulverizando no solamente el contrato colectivo, que es parte esencial del artículo 123, con esta contratación por horas. Otro aspecto del artículo que se hace polvo es estas garantías de crear antigüedad por parte de los trabajadores. Con esta contratación por horas simplemente no se les permite. Y si el patrón los llega a despedir de una manera injusta, toda la carga de la espera, sin ningún soporte económico, cae sobre el trabajador, porque las juntas de conciliación prolongan años la resolución de estas mediaciones, ¿no?, entre el trabajador y la empresa. Y como si eso no fuera poco, otra violación brutal al derecho laboral es que, lejos de pagar los años acumulados de salarios caídos, lo reducen a un solo año. Es decir, están dándole todo el apoyo a la clase empresarial, diciendo que esto va a generar más empleos. Eso es una falsedad. Pero fíjense una cosa, se nos acorta el tiempo del análisis constitucional, y es muy importante que entremos al análisis de a fondo. ¿Por qué el IFE, por qué el Tribunal Electoral han actuado de la forma como han actuado? Vámonos a la fracción quinta del artículo 41 constitucional. Dice esta fracción: el Consejo General del IFE será elegido por las 2/3 partes de los diputados presentes en la Cámara. ¿Cuáles son las mayorías que imperan en el Congreso, en la Cámara de Diputados? La del PRI y la del PAN. Luego, entonces, el Consejo General del IFE, que es el órgano que rige el comportamiento del IFE, depende de las cúpulas del PRI y del PAN. Entonces, cuando se dice que el IFE es un organismo ciudadano, se está cayendo en una gran falacia. Claro. El IFE no tiene nada de ciudadano. El IFE, si nos remontamos a la historia, a 1991, donde Salinas de Gortari decide crear el COFIPE, y para ello le ayudó Luis H. Álvarez en la redacción del COFIPE, el panista Luis H. Álvarez, que en 1989 era presidente del PAN y que apoyó la reforma política que presentó Salinas de Gortari. Esa es la génesis del actual IFE. Luego, entonces, no se puede decir que el IFE va a defender de elecciones limpias si está creado por un individuo que inauguró la vida política de México con un fraude monumental,
que fue en 1988 el de Salinas de Gortari. Entonces, por eso, con toda la certeza, decimos que el IFE nunca ha sido ciudadano. El Tribunal Electoral pues es supremo, no tiene nadie por encima que le digamos que lo limite, que haga que se apegue a la Constitución y actúa como una Suprema Corte de Justicia. Así es. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos los ciudadanos? Y aquí yo sí estaría en parte de acuerdo con Enrique. No existe el engranaje electoral jurídico que garantice un quehacer transparente de la vida partidaria. Tendría que desmantelarse el actual IFE, tendría que modificarse o abrogarse completamente el COFIPE, desaparecer la ley constitucional, porque pues eso ha corrompido a los partidos políticos. Nos vamos a otra pausa y regresamos. Pues ya estamos de regreso y este es el segmento donde esperaremos en unos minutos la llamada de nuestra querida Anabel Hernández. ¿Quién es Anabel Hernández? Anabel Hernández pertenece a esta generación de periodistas para quienes no hay intocables. Anabel Hernández es fundadora y reportera del periódico Reforma, del periódico Milenio, y colaboró también con El Universal. Ella también, actualmente Anabel Hernández forma parte de Reporte Índigo, este noticiero por internet prestigiosísimo, y también se le distinguió en el año 2002 con el Premio Nacional de Periodismo por su libro La Familia Presidencial, en la que Anabel Hernández pues describe todo el quehacer de la familia de Vicente Fox, del matrimonio de Fox y Marta Sagún. Es un libro pues verdaderamente revelador de lo que fue el sexenio de Vicente Fox, toda la corrupción, el Toalla Gate. No sé si recuerden, ella investigó esta 4,000 pesos que se pagaba por una toalla en Los Pinos. Y bueno, también Anabel se ha distinguido fue distinguida en 2003 por la UNICEF por estas investigaciones acerca de las redes de esclavitud y explotación sexual de niñas mexicanas en los campos agrícolas de San Diego, California. Su libro La Familia Presidencial fue editado por Grijalbo, fue publicado en el año 2005 y pues ahí tanto Fox como Marta Sagún quedan perfectamente bien retratados por Anabel Hernández. En diciembre de 2008 ella publicó el libro Los cómplices del presidente, donde revela los lazos de complicidad que unieron a Felipe Calderón con el fallecido secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho y el secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna. Esto le ha generado a Anabel una persecución terrible por parte de Genaro García Luna, al grado de que hoy anda Anabel con una escolta, anda con protección por parte de la PGR porque ha recibido. Yo nada más quería comentar que la gente a través del chat se está comunicando y está comentando lo que ahorita estamos abordando los 4 comentaristas. Hay un mensaje a nosotros 4, a Héctor, Enrique, a Patricia y a mí, en donde preguntan ¿qué piensan de que muchas personas que votaron por López Obrador e incluso pertenecen a Morena opinan que López Obrador no aclara muy bien, no parece tener contundencia en sus posturas respecto al fraude? Y otra cosa que esto lo comenta Nonoy, y Alep agrega, esta misma persona señala que Alep Jiménez creo que fue muy inteligente al ponerse a salvo. No tenemos garantías en este país, México. Es lo que plantea Nonoy en este momento. Y respecto a tu pregunta, yo sí sé de una nueva generación de escritoras valientes, aparte de nuestra invitada de hoy, que esperemos que llame. Hay otras que han sido muy valientes y que en Tijuana las conocen y han sido reveladoras. La investigación periodística para mí tiene un gran peso porque evidencia una serie de cuestiones que el sistema esconde.
Otra cuestión de peso para mí también es la investigación científica que se da en las universidades y en los centros de producción científica, que siempre tienen que manejar la verdad. Aunque no investigan este tipo de cuestiones por la línea que tienen las universidades o los colegios, de todas maneras hay estudiantes que son valientes y hacen este tipo de trabajo. Entonces, por un lado es la investigación periodística y por otro lado la investigación científica. Es lo que quiero comentar acerca del trabajo de esta Fernández. Sí, aquí en descargo de lo que pueda ocurrir, hay que tener presentes que Anabel se encuentra en una situación sumamente delicada. Si no llegara a entrar su llamada, que yo espero que sí entre, pues habría que entender que no es fácil para ella estar en comunicación en un país donde la represión está a todo lo que da. Se ha instituido como una política, una política de gobierno, no de Estado, de gobierno, porque el Estado, repito, el Estado, de acuerdo con mi muy particular apreciación, el Estado es la coexistencia de la actividad de los ciudadanos y la actividad del gobierno. Y si nosotros le atribuimos al Estado la represión, estamos incluyendo ahí al pueblo de México, que no creo que sea correcto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que quisiera comentar respecto al tema, ¿no?, de Anabel Hernández, el tema del narco, porque me parece que a estas alturas ya no se puede restringir su análisis a la parte puramente ilegal o de condena o incluso hasta morbosa de los detalles en los que opera y se desarrolla esta actividad, sino también el análisis que va ligado a el papel económico tan fuerte que tiene el país. El narcotráfico en México y en muchas otras partes del mundo se ha convertido en una verdadera rama de la producción, que a su interior tiene una división del trabajo, tiene clases sociales, incluso hasta métodos corporativos, ¿no? Y estos elementos van saliendo a partir de los propios datos periodísticos, por ejemplo, cuando se sabe que contratan a grupos de sicarios que no pertenecen al mismo grupo que se dedica al narco, sino que se dedican solamente a atender esta parte necesaria, ¿no?, para la existencia de esta actividad, además ilegal, pero que está tan compenetrada en toda la vida social, en toda la vida económica, en la manera incluso como muchos campesinos se ven obligados a sobrevivir, ¿no? Alquilando sus tierras o poniendo al servicio voluntario u obligado para con el narcotráfico. Tiene que ver con, por ejemplo, el desempleo, la falta de oportunidades para la juventud. Tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que el Estado es incapaz de resolver problemas económicos fundamentales como el trabajo, la subsistencia, y por supuesto, por responder a asuntos que tienen que ver con la seguridad. Entonces me parece que atender el tema del narcotráfico con una perspectiva más amplia, pues sin duda tiene que ser una tarea de estos momentos por los que atraviesa el país. Sí, Héctor, ¿y qué ves y cómo interpreta la cuestión de la vinculación del gobierno con el narcotráfico? Mira, yo le haría una acotación al tema del narcotráfico vivimos ya en una narcosociedad, en cierta manera el ángulo tiene un contexto político. No se le había dado la importancia al narcotráfico hasta la figura del fraude del 2006. Y para legitimarse, el gobierno del PAN, a través de Calderón, lanza una guerra en donde la violencia y la represión y el miedo a la población, la cifra que da el INEGI recientemente es de 95,000 muertos, 10,000 desplazados, 10,000 desaparecidos. Es un clima de terror, de temor. Entonces, yo creo que en el fondo hay una alianza entre el gobierno panista, nada más que escandalosa, porque en el PRI también existía, y esto permitió que los soldados, los marinos, el ejército, las policías se multiplicaran y salieran a la calle a imponer un clima nada grato
para la población, pero era un clima de intimidación, era un clima en donde el miedo era el centro de atención. Eso lesionó definitivamente el desarrollo social, porque la inversión que se hizo y el crecimiento en instrumentos para reprimir fue tal que se sacrificó el desarrollo educativo, el desarrollo social, el ataque a la pobreza. Y era muy conveniente entrar en un estado de shock, en un estado violento, en donde la gente se sintiera confundida. En el fondo, el narcotráfico ha representado una manera de infundir miedo a la sociedad. Nosotros vemos aquí en la frontera de manera dramática cómo ha llegado a las escuelas, a las escuelas a la venta, pero ha llegado también a las escuelas en forma violenta, ¿sí? Entonces, la represión social se ha tenido que fincar en un pretexto de la represión a esos grupos de narco que, entre paréntesis, se han multiplicado. Sí, no se han desaparecido, sino que se han multiplicado. Paradójicamente. Sí. Así es. Patricia. Sí, pues está este otro tema que está a la orden del día, que es la caravana, esas camionetas que pasaron por Guatemala y llegaron a Nicaragua, donde se ha puesto de manifiesto digamos que estos periodistas, o que se dicen periodistas, que que fueron sorprendidos en Nicaragua por el gobierno de ese país, se ha dicho por una parte que las camionetas fueron registradas en el gobierno del Distrito Federal por personas que no trabajan para Televisa. Como se dijo, llevaban ¿cuántos millones de 9.2 millones de dólares. 9.2 millones de dólares en estupefacientes. Y esto trae a colación estas ligas de todo lo que es no solamente el gobierno, sino los poderes fácticos con el crimen organizado. En lo que se aclara o no se aclara lo que está sucediendo, queda en el aire el asunto de qué tipo de vínculos existen entre el crimen organizado y una empresa monopólica como es Televisa, que muchos consideramos que es la que preside el país. Así Televisa es realmente el presidente de México, ¿no? Colocó a Peña Nieto, se puso de manifiesto en estas durante importancia tan enorme que deja todas estas aristas por analizar. No es solamente el crimen organizado que no tiene licencia para delinquir, es el crimen organizado que tiene licencia para delinquir y que se encuentra apoderado del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que en la demanda que metió López Obrador, que metió el movimiento progresista para declarar inválidas las elecciones, ya tuvo una culminación, pero quedó pendiente todo lo relacionado con la fuente de los recursos que el PRI y Peña Nieto recurrieron para financiar la campaña. Y hay evidencias de doble contabilidad, hay evidencias de tarjetas, hay evidencias del gasto de una cantidad inconcebible de recursos que ni siquiera se tiene claro si el origen es el narcotráfico. O sea, hay esa cuestión pendiente que nunca se declaró por parte de los miembros del TRIFE. Entonces, esto da que pensar, aunque Televisa rápidamente señala que no son de ella, de la empresa, estas camionetas, existen evidencias por ahí que se están manejando de que sí son de ellas. Entonces, está la interrogante. Nosotros no podemos señalar que existe alguna evidencia en ese sentido, pero está la duda de si esto fue utilizado también para estar financiando la campaña de Peña Nieto. Claro, esa es la parte que correspondería. Sí, además, si me permiten, hay otra arista no menos importante en el tema del narcotráfico a nivel global, a nivel mundial, y esta tiene que ver también con el contexto de crisis general del sistema capitalista,
que, una de sus salidas para poder desahogar sus stocks, sus acumulados de producción, es precisamente a través de la guerra, ¿no? Así hemos visto en diferentes escenarios muy particulares, pero es precisamente a través del narcotráfico donde el sistema en su conjunto encuentra una salida para colocar no solamente la industria armamentista, ¿no?, que se puede desarrollar, sino incluso también refleja de qué forma operan los estados y la subordinación, por ejemplo, del Estado mexicano frente a los Estados Unidos, ¿no? El operativo, solamente por mencionar, de Rápido y Furioso, en donde entran una cantidad importante de armas de manera ilegal, con la autorización, incluso la iniciativa, ¿no?, de las autoridades judiciales norteamericanas, pues en perjuicio precisamente de la seguridad nacional, en perjuicio también de la soberanía nacional, en detrimento también de los mecanismos que supuestamente el Estado mexicano debería estar implementando para frenar esta actividad, ¿no? Entonces, la industria armamentista, el crimen, el terror, el miedo, como señalaba Héctor, son también elementos que están ligados precisamente con el tema del narcotráfico. Sí, definitivo. Sí, hay un elemento muy interesante que son hechos duros en torno a este escándalo de las 9 camionetas último modelo que llevaba la hermana de Javier Alatorre. Bueno, es el principal. No, se presume. Está comprobado, hechos duros, datos fidedignos, que todo el mundo los acepta, pero también otra cosa, los trabajadores han declarado en su primera oportunidad frente a la justicia nicaragüense que ellos eran trabajadores de Televisa, y las primeras llamadas que se hicieron al llegar a ser detenidos a sus familiares fueron a empleados, a trabajadores, amigos suyos de Televisa. No hablaron con su familia, hablaron con sus compañeros de trabajo. Aquí algo huele mal, ¿sí? Salta a la vista el hecho de que inmediatamente la embajada y el consulado de México en Nicaragua, sin mayor investigación, sin mayor información, inmediatamente desliga a Televisa de este evento. Sin ninguna prueba. Sí. Y otra cosa, llevaban 2 o 3 años haciendo esos traslados, supuestamente con un costo del equipo satelital elevadísimo, y llevaban residuos de cocaína, y efectivamente llevaban maletas en lugares escondidos donde acumulaban 9.2 millones de dólares. Aquí hay algo interesante. Aquí hay lavado de dinero, ¿sí? Aquí hay algo también de fondo que choca, porque el gobierno de Nicaragua no está alineado con el gobierno de Calderón. No es lo mismo el gobierno de Colombia, claro, ¿verdad?, que el gobierno de Nicaragua. Ellos pertenecen al grupo ALBA y son gobiernos de centro izquierda. Entonces no les va a resultar fácil tapar la verdad. Y aquí hay mucho que decir en ese sentido. Yo lo que quisiera también redundar es de que efectivamente el capitalismo está en una crisis severa y el narcotráfico representa la oportunidad de crecer aceleradamente la ganancia. Son las armas, las drogas, la prostitución, el tráfico humano, las formas rapidísimas con un factor enorme de crecimiento que hacen posible que esta empresa, Televisa, tenga un poder extraordinario en donde llevan a los funcionarios a los estudios de Televisa. Ya no es al revés. Ojo con eso, ¿eh? Es un poder extraordinario. Claro que sí, tienes mucha razón, y no es nuevo, no es privativo de México. Hay que recordar que John F. Kennedy subió a la presidencia con el apoyo del crimen organizado de su época. Su padre, Joseph Kennedy, tenía nexos muy estrechos con la mafia de Chicago, y fue por los votos de la mafia de Chicago que Kennedy le pudo ganar a Nixon. Entonces, no es nuevo en México que esté mezclado el crimen organizado con la política, no es nuevo en el mundo. En realidad es un poder es tremendo. Y pues vámonos a una pausa y la identificación de la estación, y regresamos con ustedes.
paso mucho tiempo fuera de casa, pero cuando estoy me gusta estar conectado a internet para bajar revistas, películas, música o hasta la última versión de mis libretos. Esto lo hago a un muy buen precio gracias al internet de Cable Más, con el cual yo selecciono el tiempo de uso y listo, estoy conectado y sin necesidad de un pago mensual. Si se trata de mi internet, yo decido cuándo y cuánto. Presentamos internet en prepago de Cable Más, justo a tu medida. El único internet que se ajusta a tus necesidades. Cable Más, el futuro a tu alcance. Restaurante 100 años en Tijuana desde 1996. Cuenta con 5 exclusivos salones para eventos con capacidad hasta 350 personas. Desde un cumpleaños. Dar la bienvenida a sus llamadas al 01800-263-1030, llamando desde Estados Unidos, y al 344-1030. Pues bien, Juan José, ¿querías decir algo? Lo que pasa es que como la vez anterior se canceló la sección que me permití inaugurar, por mientras llama, la voy a iniciar. Claro. En cuanto llame, vamos a continuar con lo demás y vamos a sintetizar las dos partes restantes. Democracia de las Ideas es un segmento donde se plantea no las llamadas, sino que la gente pueda hablar. El significado de democracia de las ideas es que se visibiliza al ciudadano. Hay una sección de ciudadano visible. Entonces la idea de la democracia de este segmento, democracia de las ideas, es que vengan los ciudadanos a presentar ante el público cuáles son sus proyectos, cuáles son sus luchas. Y yo al mismo tiempo durante la semana voy a estar haciendo recorridos y voy a estar checando lo que se comunique la gente a través del chat para poderlo compartir con el público. Entonces, en una primera instancia quiero comentar algo muy importante que quería comentar desde la vez pasada. En Baja California, en todo el país, existe un grave problema de identidad, derivado de una actitud de quien gobierna, de menospreciar a los más pobres. Y los más pobres entre los pobres en este país son las comunidades indígenas. Entonces aquí en Baja California hay un grave problema de identidad, porque muchos de los niños que nacen en este estado no se les proporciona acta de nacimiento. Y también, como estamos viviendo un momento diferente donde los indígenas viven todavía en nuestro continente, pese a la política de genocidio que dura todavía, que tiene 500 años y todavía dura, hay una tendencia generalizada a no proporcionar acta de nacimiento. Voy a continuar con este tema después de Anabel Hernández, porque ya llegó la llamada. Queridísima Anabel, te damos la más cálida bienvenida aquí a Causa y Efecto, y pues estamos esperando no solamente platicar contigo sobre tu quehacer como periodista extraordinaria, muy destacada, reconocida con el Premio Nacional de Periodismo, y tus libros extraordinarios como Los Señores del Narco, La Familia Presidencial y Los Cómplices del Presidente. Anabel, bienvenida, un abrazo. ¿Qué tal, Patricia? No, al contrario, gracias a ustedes, compañeros de Causa y Efecto, y sirve que aprovecho para felicitarlos y para felicitar a la sociedad de Baja California, que hoy tiene esta gran oportunidad de tener un espacio totalmente abierto con periodistas profesionales y que están dispuestos a informar sin cortapisas a la sociedad. Me parece que es una ganancia de la sociedad de Baja California y ojalá lo aprovechen a lo más posible. Gracias, Anabel, querida. Pues mira, estamos en un entorno en el que no solamente durante la elección presidencial se surgieron estas evidencias de vínculos del poder político con el poder corruptor del narcotráfico. Anabel, tú has sido una pieza fundamental en transparentar todos estos nexos y que la sociedad conozca de, por ejemplo, que los actores políticos tienen no en su mira el bienestar de la población, sino realmente están respondiendo a otros intereses que se entrelazan muy estrechamente entre lo que le llamamos el crimen organizado y lo que yo le llamo, perdónenme, el otro crimen más organizado y con licencia para delinquir, Anabel. Sí, así es, Patricia. Me parece que esa es el gran reto, el gran problema que se viene para los próximos 6 años. Por desgracia, mucha gente cree o votó creyendo que votando por un partido diferente al PAN, votando por el PRI, iba a terminarse en automático la violencia
o este desastre en lo que Felipe Calderón ha convertido a nuestro país. Sin embargo, la inercia de los grupos delincuenciales, la inercia de la guerra entre narcotraficantes, que esa es la única guerra real y auténtica en la que hemos estado inmersos en los últimos 6 años, no de la guerra del gobierno contra el narcotráfico, sino de la guerra de narcotraficantes en la que el gobierno fue juez y parte, no va a parar con el cambio de gobierno. La inercia desde los grupos criminales, yo lo que me encuentro, y lo voy a poder revelar, plantear, documentar en un libro que va a salir ahora en noviembre próximo, de Editorial Grijalvo, haciendo un balance de este terrible gobierno de Felipe Calderón. Lo que yo he encontrado es que esta situación de guerra está en 3 niveles. Por un lado, tenemos los grandes cárteles de la droga que se disputan el territorio mexicano para el trasiego de droga, para el paso de droga a Estados Unidos, pero también para el narcomenudeo. Es decir, han encontrado que en México, y la propia Secretaría de Salud lo ha reconocido, ha crecido de manera muy importante el consumo de drogas. Entonces, México ya es un pastel apetitoso en materia de narcotráfico para los grandes cárteles. Y estos cárteles están en su guerra de alto impacto, es decir, el Chapo Guzmán contra Héctor Beltrán Leiva, unido a Vicente Carrillo Fuentes, a Heriberto Lascano, contra el cártel del Golfo, una guerra entre cárteles. Pero además de esa guerra entre cárteles, que penetran a las campañas políticas a través del financiamiento de campañas y este tipo de cosas, por otro lado tenemos a las células criminales, que hoy pueden ser 50 o 200 o 500. El gobierno federal de Felipe Calderón no ha contabilizado realmente cuántas células criminales hay. ¿De qué se derivan estas células criminales? Que el gobierno de Felipe Calderón, al hacer una guerra dirigida a los enemigos del Chapo Guzmán, por ejemplo, al cártel de los Beltrán Leiva, que cuando estaban unidos al Chapo Guzmán nadie los molestaba, pero después de la ruptura en enero de 2008 empiezan a ser acosados por el gobierno. Arturo Beltrán Leiva tenía tal organización, tantos líderes de plaza en Guanajuato, en Aguascalientes, en Guadalajara, en Morelos, que cuando él es detenido, esos líderes de plazas se multiplican en 2 o 3 y se crean células criminales que no respetan ninguna jerarquía de cárteles y pelean calle por calle. Pero hay otro fenómeno, Patricia, que me parece que es muy importante que la ciudadanía conozca y que el gobierno de Felipe Calderón dolosamente no ha querido informar. Además de la guerra entre los cárteles, además de la guerra entre las células, han empezado a proliferar una serie de grupos de mercenarios. ¿A qué me refiero? Criminales a sueldo, que pueden estar igual en Veracruz o en Guadalajara o en el Estado de México, que son residuos de todas esas guerras entre los cárteles y las células, que hoy no respetan, no pertenecen a ninguna célula ni a ningún cártel, hicieron su pequeño grupo de asesinos a sueldo y actúan impunemente por todo el país. Igual un día los puede contratar los Zetas, al otro día los contrata el Chapo Guzmán, al otro día la familia michoacana, un empresario, un político, un gobernador, un presidente municipal o lo que sea. Realmente la situación que se aproxima en los próximos por lo menos meses, años, va a ser muy difícil, Pati. Me parece que el gobierno es doloso, miente al no informar a la ciudadanía de realmente lo que nos espera para los próximos años. Y esa expectativa de la sociedad de creer que votó por un partido diferente al PAN, por el PRI, que tradicionalmente ha negociado con el narcotráfico, no creo que vaya a ser una solución. Así es, Anabel. Podría decirse que el neoliberalismo es el terreno de cultivo, es el alimentador por excelencia del narcotráfico, es decir, cuando empobrecen y dejan sin empleo a miles de trabajadores que se quedan en la calle, los reducen a una sola opción, Anabel: irse al narcomenudeo. Por otra parte, cuando las familias se deshacen porque la mujer tiene que empezar a trabajar largas jornadas y entonces
se despegan de sus hijos, es decir, entonces los jóvenes se van a las pandillas y caen presas también del narcotráfico. Es decir, el neoliberalismo empobrece y empobrece también a los campesinos, a los que no les deja opción más que caer presas del narcotráfico, que los obligan a sembrar precursores de la droga, ¿no? Me parecería que el neoliberalismo va muy de la mano con el narcotráfico, Anabel. ¿Sabes qué, Patricia? Yo pienso un poco diferente. Me niego a pensar que es la pobreza la que convierte a la gente en delincuente. Porque si fuera así, si fuera solo la pobreza, el modelo económico, esta situación por la que ha atravesado México en los últimos 12 años, de manera más marcada durante el sexenio de Felipe Calderón, hubiera ocurrido muchas décadas atrás. ¿Por qué? Porque pobres, yo nací en 1971 y recuerdo haber escuchado desde que iba a la primaria con mi papá en el coche las noticias, hay muchos millones de pobres en México. ¿Por qué antes no eran delincuentes y ahora sí? ¿Qué los convirtió delincuentes? Creo que es un análisis mucho más complejo que eso, Patricia. Yo lo que he encontrado, cuando menos hablando con criminales directamente, para hacer mis reportajes, para entender qué demonios está pasando de ese lado, es más bien la impunidad, la injusticia de los jueces, de los policías, las violaciones a derechos humanos, lo que ha enardecido a una población que efectivamente no tiene oportunidades, que antes, aunque no tenía oportunidades, no se iba al crimen organizado, pero ahora no tiene oportunidades. Entra el ejército y deja a la madre y a la hermana. Ven en la calle que si alguien los secuestra o los asalta no hay justicia. Entonces es toda una cadena de impunidad que hace que la gente se delinca, porque además hay que decirlo, la delincuencia no reconoce ni rango social ni religión. Yo he conocido y he visto cara a cara abogados de mucho volango, de mucho prestigio, o niños bien, juniors, que igual se dedican al narcotráfico, y eso no es por hambre, es por corrupción, por impunidad, porque sienten que es remoto que algún día los atrapen. Es más fácil que de la propia misma organización criminal los maten, o de la organización criminal enemiga, que el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, los capture. Entonces, ha sido una espiral de injusticia social más relacionada a la impunidad, que al abuso de autoridad, que a la pobreza. Para ti, de verdad, cuando uno va a comunidades, hay gente que puede estar muriéndose de hambre, y que eso no significa que tenga que delincar, sino es otro tipo de factores, aunado a eso, por supuesto, pero es otro tipo de factores más complejos y más infames. Definitivo, Anabel. Tenemos aquí a Héctor González Cuellar, que quiere hacerte una pregunta, también el compañero Enrique Ochoa y Juan José Delgado. A sus órdenes, compañero. Anabel Hernández, un abrazo y te felicitamos por tu trabajo y tu trayectoria. Yo quiero abordar nada más dos temas muy breves. Uno, ¿qué opinas de la caravana de camionetas con logos de Televisa que fue detenida en Nicaragua? Y el punto allí me parece tu opinión muy valiosa. Y otra, en relación a la inyección de dinero del narco que probablemente se sospecha se aportó a los partidos políticos en la campaña política del 2012, particularmente al PRI, que fue desbordada su presupuesto. Mira, respecto a tu primera pregunta, debo decir con toda seriedad que yo en particular no me he involucrado en investigar el tema. Pero sin embargo he escuchado, por supuesto, la noticia, el hecho en sí mismo, lo que ha publicado la revista Proceso, y por supuesto lo que ha investigado el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, que me parece muy valioso. En base a eso, número uno, a mí me deja una clara lección, y no es novedad, pero luego perdemos en México la dimensión de eso, de lo que vale, de lo que pesa la firma Televisa, no solo en México, sino en Centroamérica y Sudamérica. Que alguien llegue y se presente con un gafete de Televisa, se les conoce tal poder económico y político que en automático abre puertas. Y eso es peligroso,
porque ya sea de verdad empleados de Televisa o no, el mismo logotipo les ha abierto las puertas a estos presuntos narcotraficantes, pues durante varios meses. Ahora los cacharon, pero se entiende, por lo que yo comprendo de la información, es que no era la primera vez que circulaban por ahí, ni circulaban con dinero, ni circulaban con residuos de drogas, sino que ya era un modus operandi. Me resulta muy difícil, no lo sé, me resulta muy difícil pensar de verdad que todo se haya tratado de una gran falsificación de documentos para inscribir a estas camionetas como propiedad de Televisa. ¿Por qué la televisora no lo denunció en el instante en que esta gente fue detenida? Fue denunciado hasta que empezaron a haber más elementos de que esta gente era de Televisa. Me parecía mucho más auténtica la información de que eran documentos falsificados y en automático detienen a estas personas con las camionetas. Televisa sale públicamente a decir, dice que son nuestros empleados, han falsificado estos documentos. En los registros públicos aparece que son nuestras empresas, nuestras camionetas, pero no son. No. Al contrario, Televisa estuvo aguantando y hasta que Proceso y Carmen Aristegui les revientan que las camionetas sigan de ellos, es que responden. A mí eso me genera duda y suspicacia. Me parece, la verdad es que no quiero ser pesimista ni mucho menos, que va a ser muy difícil indagar la verdad. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un gobierno capitalino que va de salida de un hombre que quiere ser candidato a la presidencia de la República, como yo lo dijo públicamente, Marcelo Ebrard. Va a querer pelearse ahorita con Televisa. Pongamos que encuentra que de verdad las camionetas legítimamente estaban dadas de alta de Televisa. Va a querer Marcelo Ebrard, que ya dijo que aspira a ser presidente de la República, a pelearse con la televisora. Yo no lo creo. No creo que ponga por encima de su interés personal e interés público, que significaría saber la verdad del caso. Por otro lado, tenemos a un gobernador entrante, que es Miguel Ángel Mancera, y digo el gobierno del Distrito Federal porque realmente ellos son los que tienen pues mayores elementos a través de la CETRAL y todo esto, de quiénes son realmente quienes registraron, si realmente estos vehículos si realmente están asegurados, por ejemplo, por el seguro institucional, por el seguro de flotillas, que es de GNP, el seguro de Televisa, el que asegura todas las flotillas, realmente estaban en la nómina de estas personas, me refiero, estaban cobraban, tenían recibimientos, todo este tipo de beneficios, si conoces un empleado formal de una institución. No creo que Miguel Ángel Mancera, quien seguramente también llega acariciando el sueño de ser presidente de la República, que vaya a echarse ese pleito con Televisa. Y por otro lado tenemos a un Felipe Calderón que ya se va huyendo del desastre que hizo, se va a Estados Unidos, a una universidad en la que le crearon específicamente un seminario exprofeso para él. No creo que quiera huir o salir de México peleado con la televisora más importante de este país, y tampoco creo, mucho menos, que el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, con todos los antecedentes que conocemos, realmente quiere entrar a fondo del caso. Entonces me parece que, por desgracia, este tema de esta caravana de Televisa entre comillas, porque iban las camionetas balizadas como Televisa, cargada de dinero y con estudios de droga, podamos saber la verdad. Me parece que desgraciadamente va a ser uno de esos muchos casos que los mexicanos no podremos conocer la verdad por el juego de interés. Pues por otro lado, mi querida Anabel, lo que estamos viendo es que la tarea de la PGR, la tarea de las instancias que deberían investigar, pues se la están dejando a Carmen Aristegui, a ti, es decir, al periodismo crítico, al periodismo que se preocupa por transparentar todo, y prácticamente lo que está sucediendo en México es que hay un grado de impunidad espantosa, como tú bien lo decías. Vamos a irnos a una pausa, mi querida Anabel, y regresamos ya para cerrar la entrevista maravillosa contigo. Gracias, Pachi, contrario. Estamos ya de regreso, mi querida Anabel, a reserva de que nos aceptes otra invitación, otra entrevista, porque es importantísimo todo lo que tienes que decir. Pues te damos las gracias por haber accedido a esta plática contigo, y ¿qué más tienes que decir para concluir la entrevista, mi querida Anabel? ¿Qué mensaje nos darías a la sociedad? Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues
Tratando de también dar una corta respuesta a la otra parte de la pregunta respecto al financiamiento ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto. En ese caso sí empecé a investigar y yo sí tengo indicios claros de que se trató de un mecanismo de lavado de dinero. ¿De dónde proviene el dinero? Me parece que es una respuesta que tendrá que dar el IFE. No es posible cerrar los ojos ante esa realidad. Me parece que hoy los mexicanos tenemos que ser mucho más críticos respecto al gobierno entrante. Se le perdonó a Felipe Calderón un montón de cosas que como mexicanos no debimos haber aceptado jamás. Me parece que es indispensable saber cuál es el origen de ese dinero, porque eso nos va a dar el origen del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Con quién está comprometido? ¿Está comprometido con un grupo de empresarios? ¿Está comprometido con el crimen organizado o está comprometido con los mexicanos? Es necesario saberlo y que no importa que ya se haya calificado de manera positiva la elección y que ya se vaya a ungir como presidente de la República el 1 de diciembre próximo. No hay que quitar el dedo del renglón de dónde viene ese dinero. La experiencia que nos dejó el caso Fox, cuando también un montón de dinero nunca fue resuelto cuál era su origen, y después vemos los pactos con el Chapo Guzmán y después vemos una historia muy triste que ocurrió. No pasemos otra vez por lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, Patricia, yo sí quiero dejar un poco este mensaje de que analicemos realmente cómo cambió nuestra vida, que cada ciudadano analice realmente cómo cambió nuestra vida desde el 1 de diciembre del año 2006 hasta ahora, hasta hoy, hasta el día de hoy. ¿Qué tan libres realmente nos sentimos? ¿Qué tan en paz nos sentimos? ¿Qué tan seguros? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos parientes? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no ha sido vejada, torturada o asesinada en esta falsa guerra contra el narcotráfico? Mi pregunta es, ¿de verdad vamos a dejar que esto permanezca impune? Ese es el planteamiento de mi próximo libro, que va a salir en noviembre. ¿De verdad los vamos a dejar ir así como así una vez más? Con este sentimiento de impotencia, de despojo, de humillación, de vejación como mexicanos. Ahí va otro presidente que se salió con la suya, corrupto, pero además artífice o responsable del asesinato de más de 60,000 personas, más de 20,000 desaparecidos, más de 250,000 personas que se quedaron sin hogar, sin casa. ¿De verdad lo vamos a permitir? En Chile, los chilenos acuñaron una frase para el criminal Augusto Pinochet. Y la frase fue: ni perdón ni olvido. Los mexicanos vamos a perdonar y olvidar una vez más. Me parece que no es posible, Patricia. Este país no puede continuar con este cúmulo de impunidades. No podemos estar viendo cómo presidente tras presidente viene, se enriquece, pacta con el narco, solapa a sus policías corruptos, hacen lo que quieren y después se van tan tranquilos, escoltados por dos aviones caza de guerra rumbo a Estados Unidos. No podemos permitir eso. Yo realmente creo que no se trata tampoco de asunto de revancha, se trata de justicia. Yo sí creo que lo que ha pasado en México estos 6 años, si se queda la impunidad, si no hacemos nada por siquiera exorcizar ese dolor que sentimos, ese ver cómo el país se nos fue de las manos y no hacemos nada al respecto, estamos condenados, Patricia, y estamos condenando a las próximas generaciones a vivir así de por vida. ¿De verdad queremos eso? Me parece que es algo que yo invito a ustedes y a su auditorio que lo reflexionen. ¿De verdad se van a ir así como así? Mi querida Anabel, está ese planteamiento tuyo para todos nosotros y te mando un abrazo enorme, ratificando la invitación para que estés nuevamente con nosotros, Anabel. Un abrazo enorme. No, yo encantada, Patricia, a todos los compañeros, muchas gracias. Y yo espero la próxima vez estar allá en el estudio. Muchísimas gracias. Claro que sí, Anabel, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
pues ya escucharon el llamado de Anabel Hernández. Y bueno, vamos a pasar al muy importante espacio conducido por Juan José, que se trata de justamente visibilizar a la sociedad, que la sociedad tiene que estar presente, tiene que participar, y los invitamos a que nos llamen, por favor. Le vamos a dar la bienvenida a sus llamadas al 344-1030 y desde Estados Unidos 01800-263-1030. Adelante, Juan José. Sí, muchísimas gracias. Creo que estuvo de lujo, como en el anterior programa. Ahora con la presencia de Anabel, creo que es trascendental. Y esto nos lleva a remover los segmentos. Todos estábamos comentando ahorita que a las 14:35 hay un espacio, nada más nos quedan 6 minutos, y no nos queda otra más que dividirnos el tiempo de las dos secciones siguientes, claro, porque la vez anterior también desapareció el mismo segmento. Yo creo que es muy importante que sepan ustedes que van a estar por aquí representantes del gobierno de Gabino Cue. En el caso de Gabino Cue, puso a un encargado de resolver la problemática migratoria tanto en México como en Estados Unidos, y el gobierno de Oaxaca sabe muy bien que el pueblo de ese lugar está en éxodo. Entonces hay una tendencia a negar las actas de nacimiento en todo el país, particularmente aquí en Baja California. Hay miles y miles de mixtecos que nacieron aquí y que no cuentan con acta de nacimiento, o son ellos los que llegaron sin acta de nacimiento, o son sus hijos. Entonces creo que es muy importante, lo quería informar desde la vez anterior, que sepan que Rufino Domínguez, el encargado de asuntos migratorios del gobierno de Gabino Cue, del gobierno de Oaxaca, va a estar por aquí. Enseguida, después de atender la llamada de Carmen García, para que pueda entrar Enrique con la trascendental noticia de la segunda convención contra la imposición, quiero informarles de otras dos cosas muy importantes. Por lo pronto, la gente que quiera gestionar un acta de nacimiento, que carezca de ella, pónganse en contacto con Rufino Domínguez, que es el que viene aquí a la frontera, inclusive va al otro lado, para poder tramitar actas de nacimiento. Y aquí no van a centavear a nadie, porque hay abogados balazos que cobran hasta 5,000 o 10,000 pesos por tramitar un acta. Aquí en este caso son precios muy aceptables, de 100, 200 pesos, algo sencillo. Entonces, muy importante que la gente sepa que esta persona está viniendo para acá. Vamos a dejar la entrada a la llamada de Carmen García en primer lugar, y en segundo lugar de Marcos Gómez, para poder concluir el programa. Después digo las dos cosas que hacen falta y luego entra Enrique a plantear lo importante que fue la segunda convención. Adelante, Carmen. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, los felicito por este gran programa que gracias a Dios que tenemos, y al señor Bonilla que nos da pues chance de tener este gran programa que nadie los tiene. Gracias a Dios que nadie los tiene más de que nosotros. Porque nosotros disipamos lo que tenemos, lo que nuestro corazón ya no aguanta. Mire, le voy a decir también quiero, antes de abordar yo mi problema, quiero darle muchas gracias a las personas que trabajan en Palacio de Gobierno, donde están donde solicita uno las cartas de no antecedentes penales. Sí. Gracias a Dios que hay dos personas tan hermosas que ayudan a las personas. Otra cosa. Muy bien, esta señorita que acaba de hablar. Estamos a punto de irnos a la pausa para que ya concluya. Y yo le voy a decir que por qué México, por qué nosotros nos tenemos que dejar, pero ¿con quién nos podemos quejar? Que es el mismo gobierno ratero. ¿Y por qué todavía quieren seguir siendo que diputados, que senadores, que que el otro? No es justo. Por eso yo estoy con la persona que me antecedió, que es una persona lindísima. Que así quisiera yo que toda la gente de Tijuana y donde quiera pensáramos, ya esas ratas, basta, para afuera. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, pasamos entonces ahorita, después de esta llamada tan encendida de Carmen, al señor Marcos Gómez. Adelante, Marcos. Ok. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Felicidades por el programa. Gracias. Muchas gracias.
Oiga, una pregunta. ¿Se acuerda que todos los presidentes hacen juramento, juro? Así es, cuando toman posesión, juran. A respetar la Constitución y todo, y que el pueblo me lo demande. Sí. Así es. Porque antes de que se vayan no se le puede hacer un juicio político a un juicio Calderón. Político a Felipe Calderón, desde luego que sí. ¿O con quién se tiene que dirigir a alguien para que se le haga un juicio político? Sale su propuesta al aire, y si hay más llamadas en este programa o en los que PCN transmite a lo largo de la semana, se puede empezar a generar una propuesta generalizada. Okay. Entonces nosotros vamos a dar a conocer su propuesta. Pero sí me gustaría que antes que se fuera este rato, esta sinvergüenza, este collón. Usted esté atento a la información que se da en esta radiodifusora y vamos a pasar a la siguiente llamada. Muchísimas gracias, Marcos. Adelante, Marta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Tengo mucha gripe, pero no se preocupe, no se contagia por mi teléfono. Quiero felicitarlos porque este es un extraordinario programa. La entrevista con Anabel Hernández fue preciosa, me encantó. La actuación de Pati Barba también es buenísima, porque tiene un manejo del lenguaje excelente, igual que tú, igual que los otros dos caballeros. Gracias. Pero gracias, Martita. Este es un programa excelente. Y PSN se está adornando ahora sí que con la mejor calidad en televisión de este estilo en México, porque en ningún lado lo he visto mejor. Pero quiero hacer una reflexión acerca de la reforma a la ley laboral. Todos los empleados, llámense obreros, cajeros, jornaleros, etcétera, etcétera, todos se quedan en la más absoluta indefensión y en la más absoluta pobreza. ¿Cuántas horas tienen que trabajar para comprar un galón de leche? ¿Cuántas para comprar huevo? Que ya también está muy caro, cuesta 1.60, 1.70 cada huevo, dependiendo de dónde se compre. Así es. ¿Cuánto cuesta el pan? Etcétera, etcétera. Y esto ya me lo pongo a pensar, si yo estoy en mi casa siendo mamá, pues invito a uno de mis hijos que se venga a vivir con nosotros y compartimos la renta. ¿Cuánto tiene que trabajar mi hijo para que se puedan cubrir los gastos de comida, de luz, de agua, de teléfono? Y si queremos tener cable también, todo esto lo tenemos que compartir porque no nos va a alcanzar el sueldo. Esa es una reflexión que va a quedar para el público y te aseguro que va a haber comentarios posteriores. Ahorita vamos a tener que pasar una pausa, Marta. Te agradecemos muchísimo tu llamada. Hay que pensar y saber que nos tenemos que unir para combatir esto. Claro que sí, hay que unirnos para eso. Muchas gracias, Marta. Feliz tarde. Vamos a ir a una pausa. Bien, volvemos para concluir la sección de Democracia de las Ideas. Nos tomamos 20 segundos en decir lo siguiente. Los ciudadanos que radican en Camino Verde están muy entusiasmados porque se acaba de dar posesión a los controladores sociales. Ellos se van a encargar de estar vigilando el cumplimiento de la construcción de las instalaciones en tiempo y forma que se están realizando en ese lugar, del centro comunitario, la biblioteca digital de alta tecnología, canchas deportivas y siembra de árboles. Esto espero haberlo dicho en 10 segundos. Es muy importante, ellos están muy orgullosos, hay gente que está muy entusiasmada. Esperemos que funcione y si no funciona, ellos se van a encargar de presionar. En el resto del tiempo quiero también señalar, los congresos distritales de Morena, que por ahí pasamos un PowerPoint, hay una chica que se llama Julia, que participó en el Congreso del 6º Distrito, que elaboró en PowerPoint en qué consiste la convocatoria. Es muy importante porque están involucradas muchísima gente de cada distrito. Entonces, queremos nosotros plantearles que es importante que se dé a conocer en qué consiste esta convocatoria que ahorita está apareciendo en la televisión. Quiero darle paso a Enrique, que nos va a dar constancia de lo que ocurrió en Oaxaca. Muchas gracias. Perdón por los 20 segundos,
Sí, bueno, con gusto dar a conocer este importante acontecimiento del que pudimos ser partícipes la semana pasada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, porque se llevó a cabo la segunda Convención Nacional contra la Imposición. Este importante evento que da continuidad al primero celebrado los días 15 y 16 de julio en San Salvador Atenco, en el Estado de México, bueno, pues da como resultado el que más organizaciones, más ciudadanos, más inconformes con la situación que vivimos, pues puedan estar aportando su granito de arena para unificar todos estos descontentos en un solo torrente de organización. Es importante la asistencia que tuvo el evento. Hubo más de 1,500 asistentes registrados. Estuvieron más de 20 estados representados en el evento también, y arriba de 280 y tantas organizaciones también. Bueno, las organizaciones desde colectivos, grupos de jóvenes, hasta sindicatos importantes, organizaciones emblemáticas que se han distinguido por su resistencia al neoliberalismo en el último periodo. Y bueno, como resultado de este evento se trató la organización de un plan nacional de lucha, la organización de un programa de lucha, se hizo también un balance de la situación actual en nuestro país, de la coyuntura política, y se abordó también el tema de la estructura organizativa que habría que tener esta segunda convención. Bueno, hay que recordar que inicialmente la convocatoria la hicieron, entre otros, el movimiento Yo Soy 132, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y otras muchas organizaciones. Y que, bueno, cuando se dio este primer evento en San Salvador Atenco, se realizó de manera paralela otro evento similar, que es el Congreso Social hacia un nuevo constituyente en San Luis Potosí, que estos eventos paralelos van encontrándose, van teniendo puntos de coincidencia muy importantes, porque prácticamente el mismo plan de acción que se tuvo en Atenco se tuvo en San Luis Potosí, y felizmente en este evento en el que pudimos participar en la ciudad de Oaxaca también ratifica las acciones. Por ejemplo, la propuesta que ya traía el movimiento Yo Soy 132 de realizar un paro nacional estudiantil este 2 de octubre, pues se ratifica y se retoma con gusto. Otra de las grandes acciones, a mi modo de ver, la más importante de este último trimestre del año, pues va a ser la gran manifestación con carácter de huelga política general para el 1 de diciembre, que es el día en que toma formalmente posesión Enrique Peña Nieto de la presidencia. Entonces, estos fueron, solamente por citar algunos, los grandes puntos de encuentro, de coincidencia que hay para el movimiento que se está organizando. Y bueno, lo que tiene que ver con la estructura organizativa que va a tomar la convención, pues hay que recordar que muchas personas que se van incorporando precisamente por la situación de crisis, por la necesidad de tener una salida a los problemas actuales del país, pues se van incorporando. Entonces, en cierta forma, aún vamos en pañales en la organización, pero algo muy importante es que la estructura que se aprobó prácticamente por consenso en todas las mesas fue que tiene que seguir teniendo un carácter asambleísta o asambleario, es decir, que las decisiones se toman en plenaria, que los acuerdos se toman en colectivo, y que son comisiones de trabajo las que le dan seguimiento a los acuerdos de la convención. Entonces me parece que esto supera muchos de los rígidos esquemas organizativos, más bien a veces caudillescos, más bien a veces burocráticos que se tenían, y va contribuyendo al proceso de organización popular. También no está de más señalar que otros procesos siguen también el camino de la unidad. Está el Congreso Social, tiene su próximo evento en febrero, en el aniversario de la Constitución, va a ser en la ciudad de Comitán, Chiapas. Hay otros eventos como el Pacto Nacional por la Soberanía Alimentaria. En fin, hay una serie de esfuerzos que están confluyendo. Me parece que el gran acuerdo de la convención es mantener la unidad, incrementar la organización y responder de manera contundente con esas políticas como la reforma laboral que nos acaban de aprobar. Ese sería mi reporte. Pues un excelente reporte, Enrique, muy completo, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra, sobre todo va a haber una tercera asamblea, ¿verdad? Nacional contra la Imposición. Sí. ¿Tienen ya el lugar, la sede?
Sí, bueno, hay una reunión preparatoria en octubre y se está perfilando para que la siguiente convención sea en la Ciudad de México los días 2 y 3 de diciembre. Esto, bueno, lo van a afinar los representantes de la convención en fecha próxima. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, vamos a pasar a una sección interesantísima con Héctor González Cuellar, quien nos va a hablar de un libro fundamental, sobre todo en el presente contexto de represión, que es la estrategia del choque. Adelante, Héctor. El choque. Sí, Patricia, muchas gracias. Mira, hemos preparado una cápsula que pretende ser cultural para invitar al público a que lea, a que se documente y también a que apague Televisa. La programación de Televisa verdaderamente prácticamente borra la memoria y confunde y denigra la inteligencia social. Para eso está, ¿no? Y yo creo que ese es su cometido y por eso les pagan también. Pero yo recomiendo que abordemos este tema de manera muy, muy sencilla. Hay un diseño para fomentar la ignorancia y fomentar el miedo. Si no existiera esa dirigencia sindical de Elbester Gordillo, que sabemos que le han dado 100,000 millones de pesos desde el 89, pero no sabemos en qué se destinó para el sindicato. Lo que sí sabemos es que tiene 61 propiedades. Ese diseño de la ignorancia y del miedo lo contrasta el documentarnos. Hay un libro muy, muy interesante que nos explica lo que está pasando, la doctrina del shock. Es un libro que escribió la norteamericana Noam Klein, y es la contrahistoria del neoliberalismo. Es para el público que nos hace el favor de escucharnos y de vernos, la doctrina del shock narra la forma en que los llamados Chicago Boys, un grupo de maestros y de estudiantes de la Universidad de Chicago, encabezados por Milton Friedman, utilizaron los descubrimientos que la CIA llevó a cabo por allá por los 60. Unos descubrimientos basados en los electroshocks de la psicología para borrar los recuerdos y regresar al sujeto, al individuo, a un estado infantil y poder redescubrir o reescribir la historia. Este experimento perverso e inhumano lo trasladaron al contexto socioeconómico, particularmente aplicado a los países en vías de desarrollo, porque en su país siguen aplicando la doctrina que beneficia los intereses de la sociedad. En el momento que aplican en los países en vías de desarrollo, propinan shocks económicos, golpes económicos. ¿Qué pasa? Que esos shocks económicos se traducen de manera universal en un alza de impuestos. Grecia, España, México, una eliminación de los subsidios, que es un fenómeno universal, y la extinción de las políticas sociales. Se aumentan los precios y así se permite saquear los recursos naturales y explotar más el trabajo humano. Le hace la contrarreforma laboral que estamos siendo testigos. Esto ayuda a enriquecer a las empresas transnacionales particularmente, y pueden bajar este libro desde el 1 de marzo del 2012. Está en el buscador de Google, ahí lo pueden encontrar. Esto para nosotros creo que es un documento que también existe en términos de YouTube. Ahí hay un documental que, si ustedes se quieren complementar la lectura del libro con el documental, dura 1 hora 16 minutos. ¿Puede repetir el nombre de la autora? La autora es Noam Klein. Noam Klein, y es un documento imprescindible. Debería ser el ABC para entender la crisis, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, el momento violento que vivimos en términos de que la guerra ya nos estamos acostumbrando, y la tortura, ¿sí? La violación de los derechos humanos. Sí, en Guantánamo hay una violación de los derechos humanos. Allí hay cientos de presos, ¿sí? Y solamente a 2
judicialmente los han podido condenar. El resto son personas que han sufrido la tortura por el aislamiento. Los experimentos fueron el aislamiento sensorial que genera la reducción de la capacidad crítica, la capacidad de pensar. El que le borren la memoria a la gente todos los días en Televisa y en los programas idiotizantes y enajenantes es un excelente ejemplo. Yo les recomiendo que lean el libro, que lo bajen de internet y que vean el documental. Gracias, Héctor. Una excelente cápsula. Viene muy a colación mencionar a Naomi Klein, que se ha especializado justamente en investigar, en analizar esta estrategia que sirve para debilitar a la sociedad, debilitarla económicamente, debilitarla mentalmente, y para eso tienen a los medios de comunicación como una herramienta contundente, una herramienta mortífera. Por eso, qué importante es que los estudiantes del Yo Soy 132 pongan el acento en la democratización de los medios, porque han sido el arma mortífera para destruir mentalmente, para destruir toda capacidad de la sociedad para oponerse a estos abusos, ¿no? Uh-huh. Pues estamos ya llegando a la parte final del programa, y hay que decir que se van a cumplir 44 años de la masacre de Tlatelolco, ordenada por Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, que sigue impune. Uh-huh. Nosotros vamos a abordar todo lo que ocurrió el 2 de octubre en el siguiente programa, el siguiente domingo, y por lo pronto pues vamos a concluir esta emisión con qué perspectivas, qué sigue para nosotros, qué sigue para México, qué sigue, como lo dijo bien Anabel Hernández. Vamos a perdonar todo lo que hizo Felipe Calderón, vamos a perdonar lo que ocurrió durante la elección, vamos a perdonar lo que sigue ocurriendo, es decir, vamos a quedarnos así, y pues vamos a concluir, Enrique, Héctor, Juan José, sí, con un mensaje final antes de darle conclusión al programa y de anunciar que el próximo domingo tenemos el gusto de haber invitado al queridísimo John Ackerman, que estará con nosotros. Bien, Juan José. Yo espero que para la próxima semana también se puedan presentar algunas personas que en Tijuana están trabajando en las colonias, en los sindicatos, en los grupos magisteriales, etcétera. Mira, lo que yo quiero comentar es recordarle a la gente que busque en internet el nombre de Rufino Domínguez, que es el que viene con frecuencia para poder tramitar el acta de nacimiento, como se indica ahí en el correo, en la parte del internet. La otra, la gente debe de saber que el cuarto, quinto, sexto y octavo distrito van a tener su congreso distrital de Morena para la siguiente semana. Es muy importante, la gente está muy entusiasmada. Hoy también asistí a un evento del PRD donde la izquierda democrática que se opone a los chuchos también estaban en pie de lucha, están haciendo planteamientos muy importantes. Por eso decía que la unidad de la izquierda debe de seguir vigente. Desde luego, si alguien que asista al Congreso de Morena quiere participar como delegado o en la dirección de Morena, tiene que renunciar a su partido, sea de la izquierda, que fue nuestra alianza, o que provenga del PAN o del PRI. Tienen que renunciar para poder ser delegado o parte de la estructura. Con eso me despido. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí me gustaría enfatizar esta lectura que hacemos a veces de la realidad un tanto pesimista, o cuando leemos el lado oscuro, ¿no?, de los acontecimientos. Así nos ha pasado con San Salvador Atenco, por ejemplo. Leemos la represión del día 4, pero no vemos el triunfo popular del día 3. Por ejemplo, en Oaxaca, ¿no?, vemos la represión que sufrieron la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, pero no vemos, por ejemplo, la parte positiva de organización, de aportación que se está haciendo. Entonces, a propósito del libro de Naomi Klein, creo que podemos también sacar la lectura positiva de que, a pesar de todo esto, a pesar de la situación que vivimos, nos estamos organizando, estamos enfrentando y estamos aportando nuevos esquemas de organización y de lucha para salir adelante en la situación de crisis que estamos actualmente. Bien.
Bueno, yo concluiría con una situación en relación al golpe económico que significó la reforma laboral, de la aplanadora, de ese golpe de Estado que significó desde la compra de votos, la coacción de votos, el trato con Televisa, que desembocó en una inversión enorme con el propósito de que la clase dominante ya sabía que tenían que tomar de alguna manera justificada el gobierno, porque vienen un aplastamiento de las reformas de las conquistas de la Revolución Mexicana. Sí, la Revolución Mexicana ya no tiene ninguna herencia. Si se desaparece en los hechos la Ley Federal del Trabajo, el derecho de huelga, porque los sindicatos se van a eliminar con el outsourcing, prácticamente los sindicatos desaparecen. No tiene sentido. El empleador ya no tiene nada que ver legalmente con los trabajadores, y esto diluye salarios, diluye prestaciones, se puede despedir de la noche a la mañana sin ninguna consecuencia, recontratar, poner a prueba 6 meses, 3 meses a un trabajador, prácticamente es esclavizar el trabajo y es apostarle que la productividad se va a aumentar con salarios de hambre. Eso creo que es definitivo. Yo nada más quisiera recordarle al público el punto de que los salarios en Alemania, en México son los más bajos, y que estamos hablando de que en Uruguay, por ejemplo, en México son de $134, en Uruguay son de $300, en Brasil de 318, en Chile de 372 y en Argentina de $475 mensuales. Tenemos la medalla de oro en los salarios más bajos de Latinoamérica. Así es, muchas gracias, Héctor. Pues estamos ya despidiéndonos de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos el próximo domingo en otro programa de Causa y Efecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Los jóvenes universitarios del Ibero, que tienen una posición privilegiada en lo que son las universidades privadas en cuanto a conciencia, pues fue de una reacción inmediata, en donde rechazaron tales declaraciones, porque eran una especie de cinismo ante la forma en cómo no resolvieron lo de San Salvador Atenco, donde hubo tortura, hubo asesinatos, hubo violaciones sexuales contra los residentes de esa comunidad. En este sentido, es muy legítimo la forma en que surge el Yo Soy 132, y eso es una preocupación para el sistema. Entonces, en este caso, Aleph Jiménez se sintió desesperado por la forma en que lo estuvieron hostigando después de la celebración del 15 de septiembre, de la Noche del Grito, y tuvo que huir. Él dijo: yo no quiero exponer ni a mis compañeros, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi familia, por lo tanto huyo, se desconectó del celular, no intervino para nada en la posibilidad de comunicación. Gente experta en la política dice: bueno, cometió un error grave de haberse comunicado con los compañeros y la dirigencia. Lo que sucede es que era grave la forma en que había sido hostigado permanentemente, además aunado a que hubo 2 científicos asesinados, uno del CICESE y una joven egresada de la maestría en ciencias biológicas de la UABC. Tengo que ser más preciso, no recuerdo cuál es el nombre de la maestría, pero es una joven que fue asesinada recientemente en un caso de violencia cotidiana que hay contra la población, aunado a que durante todo este mes de septiembre y una parte de agosto también hubo una ola de asesinatos, sobre todo contra mujeres. Entonces es muy importante, el sistema está haciendo todo lo posible por deslegitimar este tipo de movimientos, porque ya están tratando de acomodarse ahora que va a tomar posesión Enrique Peña Nieto, al menos eso es lo que plantea. Entonces, en el tiempo que me queda, nada más quiero hacer el señalamiento que es muy importante que estemos al tanto, porque México si da una imagen de violencia. A una verdadera esclavitud. Y bueno,
también está muy conectado con todo este ambiente de represión que previo al ingreso, bueno, a que tome protesta Enrique Peña Nieto, este asunto de Morena. Morena ha sido un actor principalísimo, muy relevante en la vida política. Ha sido un liderazgo el que ha encabezado Morena en cuanto a las protestas contra la represión, protestas contra la privatización del petróleo, protestas, en fin, contra todas aquellas políticas provenientes desde afuera, que nos quieren imponer por parte del Fondo Monetario, que conocemos como neoliberalismo, y Morena está ahorita en un momento crucial, un momento definitorio de su historia, de su quehacer político, porque se ha planteado la posibilidad de que se convierta en un partido político. Este va a ser un tema de los congresos que se van a llevar a cabo aquí en Tijuana, en los diferentes distritos, y el otro tema centralísimo es bajo qué estructura. Aquí vale la pena mencionar cuál es el engranaje electoral que existe actualmente. Ya vimos que en esta última elección, en el 2012, tanto el IFE como el Tribunal Federal el Tribunal Electoral Federal quedaron completamente desacreditados. Se hizo muy evidente que no están ahí para transparentar elecciones, sino están ahí para cobijar fraudes, como lo vimos, este fraude que acaba de ocurrir y que pues va a dar lugar a que se siente en la silla presidencial Enrique Peña Nieto. Morena está en esta disyuntiva, y yo me permitiría también abordar este mismo tema de Morena, de qué tanto conviene que sea partido político, quiénes se expresan a favor, quiénes se expresan en contra, cuáles son las desventajas, cuáles son las ventajas, en el siguiente segmento, que es analizando la Constitución, donde veríamos el artículo 41 en su fracción quinta. Creo que es más que relevante hacer esto, y bueno, pues si no tienen inconveniente, vamos a ¿qué les parece si analizamos también? Que había sido la misma propuesta con una iniciativa muy lejana, pero con la intención de romper la protección que la ley le daba a los trabajadores desde Carlos Salinas de Gortari. Lo que hace Carlos Salinas de Gortari es intentar proponerla en 1991 y es hasta el final del sexenio de Calderón cuando la ley Lozano, retomada de Carlos Salinas, la asume Calderón. Vimos cómo 22 votos aplastantes contra 9 votos del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y del PRD no dieron oportunidad de incluir ninguna reforma en relación a la transparencia de los sindicatos. El corporativismo charro, los sindicatos que presiden prácticamente los petroleros, la CTM, el sindicato de maestros, van a seguir haciendo de las suyas con los recursos, con las cuotas sindicales, van a seguir votando a mano alzada. Se eliminó la alternativa que había en relación a que las elecciones sindicales fueran con voto libre y secreto. Eso se erradicó. La propuesta del PAN fue muy débil y los charros hicieron todo lo posible por seguir esclavizando el trabajo y volver a 1900 con las tiendas de raya que ahora siguen siendo las tiendas de cómprelo en abonos y baratito, pero siguen siendo las tiendas de raya. Yo hasta ahí dejaría el mensaje. Es un excelente análisis el que acabas de hacer sobre un tema que está haciendo retroceder a México a principios del siglo XX. Por la situación tan tensa que se vive en el Senado. Bien, el otro tema de gran relevancia es el relativo a la reforma laboral. La reforma laboral pasó la discusión de las comisiones, fue votada por la planadora del PRI y del PAN, del PANAL y del Verde Ecologista, y pasó al Pleno, donde también fue aprobada. Esta próxima semana va a ser turnada a la Cámara de Senadores.
Muchas gracias, Héctor. Y bueno, también esta otra noticia sumamente relevante que es Morena. ¿Qué va a pasar con Morena? Se llevaron a cabo asambleas distritales en, valga la redundancia, los distritos 4, 5 y 6 de Tijuana con dos temas fundamentales. Uno, ¿va a ser Morena un partido político? Dos, ¿bajo qué estructura va a llevar a cabo Morena esta otra función como partido político? Así que pues pasemos al análisis de las noticias, Juan José. Muy bien. La desaparición de Aleph Jiménez tiene una representación del ambiente que existe en el país. Este ambiente pinta algunos barruntos de represión. Se dio un día antes de las elecciones en Guadalajara, como decíamos la semana pasada, se dio también en Monterrey, agresiones concretas contra gente del 132. El Estado está muy preocupado porque detrás de López Obrador y detrás de los movimientos que reivindican una lucha contra la corrupción existe mucha legitimidad. La manera como surge el Yo Soy 132 es en respuesta a el papel que desempeñó Enrique Peña Nieto ante la comunidad universitaria de la Iberoamericana en la Ciudad de México. En este evento fue desafortunada las declaraciones que hizo el actual presidente electo, Enrique Peña Nieto, al señalar que el problema de San Salvador Atenco lo había resuelto de la mejor forma posible y que él era el responsable, aludiendo a la manera como se resolvió lo que ocurrió el 2 de octubre del 68, donde Díaz Ordaz también plantea exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, Muy buenas tardes. Les damos la más cálida bienvenida a Causa y Efecto, un espacio informativo y de análisis que se transmitirá en vivo todos los domingos de las 2 a las 4 de la tarde y tendrá una repetición a las 6 de la tarde. Agradecemos la apertura de Primer Sistema de Noticias que nos da esta oportunidad de enlazarnos con todos ustedes en este amplísimo esfuerzo por democratizar los medios, que es un ingrediente esencial para la verdadera democracia en México. Reconocemos el apoyo técnico muy valioso de Armando Palafox, el ingeniero en los controles, y de Adriana Palafox y Armando Cabrales, que van a estar atendiendo tanto los controles técnicos como las llamadas de ustedes. Como ustedes saben, este espacio se divide en 6 segmentos en los que estaremos analizando el acontecer local, nacional e internacional, así como nuestro marco jurídico. Para ello me es muy grato presentar a mis compañeros Juan José Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Héctor González Cuellar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Enrique Ochoa. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Y su servidora Patricia Barba, que estaremos encargados de este programa. Me es muy grato anunciar que el día de hoy tendremos la participación de una extraordinaria periodista y escritora, Anabel Hernández, con la que platicaremos en uno de los segmentos. Y también tenemos el gusto de comunicarles que hemos dedicado un segmento especial para sus llamadas telefónicas, porque nos interesa mucho la retroalimentación y lo que ustedes tengan que decir, rogándoles nada más, si son tan amables, en limitarse aproximadamente a 2 minutos para dar oportunidad a que más gente participe. Pues sin más preámbulos, pasamos al primer segmento, que es las 3 noticias más relevantes de la semana y su análisis. Muy bien. Comenzamos con la noticia acerca de Aleph Jiménez, quien reaparece en esta semana. Se había refugiado originalmente en La Paz, Baja California,